Muy buenas, ¿qué tal? Soy Pepe Serrano y hoy traigo una bonita historia acerca de una persona que sin comerlo ni beberlo y sin siquiera pertenecer al mundo de la lucha libre, se convirtió de forma tanto indirecta como directa en una de las fuentes de inspiración y auge ya no solo del wrestling de los años 70 y 80 del siglo pasado, sino también del séptimo arte, ya que de su trayectoria y vivencias se sacó el argumento de una de las sagas de películas que está entre las favoritas de muchos de nosotros, la saga de Rocky Balboa. Vamos a hablar de Chuck Wepner, de cómo su vida y obra como boxeador se convirtió de forma inesperada en una colección de sucesos que relacionan a los dos deportes de un modo tan curioso y a la vez entrañable que pensé que no estaría de más traer aquí el tema para darle un poco de protagonismo. Y a lo largo del programa vamos a ver cómo él sería hilo conductor a través del cual van apareciendo los personajes más grandes e importantes de las dos disciplinas que se desarrollan en lo que los estadounidenses llaman el círculo cuadrado. Chuck Wepner, un invitado sorpresa, totalmente inesperado, que revolucionó tanto el mundo de las 12 cuerdas así como el de las 16, y no contento con ello, también se atrevió a impregnar de su espíritu a la industria del cine. Comenzamos. El sangrador de Bayonne, de Nueva Jersey, así le llamaban porque era un tipo con una facilidad tremenda para que le sangrara la frente y las cejas con tan solo rozarle. Parece ser que a lo largo de su carrera deportiva tuvieron que darle bastantes más de 300 puntos de sutura en esa zona. Webner era un boxeador, digamos, de club. Esto quiere decir tosco, poco técnico y sin una preparación técnica ni directiva que hubieran podido hacer de él un peleador sobresaliente en algún momento de su carrera. Su vida deportiva profesional se desarrolló entre 1964 y 1978, consiguiendo unos números muy discretos. Su palmarés fue de 35 victorias, de ellas fueron 17 por KO, 14 derrotas y 2 empates. Era un boxeador no demasiado bueno, pero sí respetado. De hecho, se enfrentó, y digamos también que perdió, contra los grandes púgiles de su generación, ya que aunque sangraba con mucha facilidad, para nada era un tipo frágil, sino todo lo contrario. Y gente como George Foreman o Sonny Liston veían en él un rival con el que poder enfrentarse dando un combate con un buen encajador y un duro contrincante. Y llegaba el momento poco a poco de su retirada, la cual se iba a producir sin pena ni gloria, cuando la suerte se le presentó a las puertas de su casa. Nada más y nada menos que el mítico Mohamed Ali, el más grande de todos los tiempos, le requería para tener un enfrentamiento. Ali era en ese momento el campeón mundial de los pesos pesados, habiéndose proclamado tras derrotar a George Foreman en una de las peleas más famosas de todos los tiempos. Y como se enteró que Foreman, cuando aún era el titular del campeonato, había firmado una pelea con el título en juego contra Webner, decidió respetar ese enfrentamiento y darle la oportunidad a Chuck de retarle por el cetro mundial que ahora ostentaba él mismo. Chuck estaba en el ocaso de su carrera, ya tenía 37 años y ya nadie daba un duro por él. Era un enfrentamiento realmente desparejado, el más grande en su mejor momento contra alguien que estaba ya con pie y medio en el retiro. Las casas de apuestas eran una locura, todos en contra de nuestro protagonista, lógicamente. Así que el 24 de marzo del año 1975, el viejo aspirante Chuck Wepner se metía al ring con el campeón mundial Mohamed Ali. La pelea se ceñía al guión que todos tenían en mente. Ali golpeaba, Chuck sangraba y en cualquier momento se esperaba el golpe de gracia del campeón sobre el aspirante que diera por finalizado el combate. Pero no todo siempre sale según lo establecido. Webner sorpresivamente iba resistiendo asalto tras asalto, y no solo eso, ya que en el noveno round, Chuck decidió atacar con todas sus fuerzas al campeón mundial, consiguiendo lo que absolutamente nadie había logrado en muchos años, mandar a la lona a Mohamed Ali. El público enloqueció, lo que estaban viendo, ya independientemente del resultado, era un hecho histórico. Así que, como que no quiere la cosa, mucha parte del público allí congregado empezó a animar a Webner, incluso alentándole hacia la victoria.
Pero Ali, claramente asombrado y enfadado consigo mismo por haber menospreciado a su contrincante, se puso las pilas y se empleó a fondo para que todo volviese a su estado natural. Y al final ganó por KO técnico a Webner en el 15º asalto a menos de 20 segundos para el final del combate. La gente aplaudía a rabiar. Había visto una pelea formidable entre un veterano sin opciones y el gran Mohamed Ali, que se había tenido que emplear más a fondo que nunca para lograr la victoria para retener el título. El mundo entero se enteró de la gesta y aplaudió el valor, resistencia y fuerza de voluntad de nuestro protagonista, que desde ese momento y ya a un paso de colgar los guantes, inscribió su nombre entre los más famosos púgiles de su generación. Y tan renombrada fue aquella pelea que uno de los asistentes al encuentro, como público, quedó prendado por el esfuerzo del bueno de Chuck y vio que era una historia genial para contar en formato de película. Y casualmente él era actor y guionista de cine. Era un joven llamado Sylvester Stallone, y aquel combate le había inspirado para querer escribir lo que a la postre sería la película ambientada en el mundo del boxeo más famosa de todos los tiempos, Rocky. El film se estrenó a principios de diciembre del 76 y su argumento tenía unas similitudes y paralelismos totales con la historia de Chuck Wepner. Rocky, un luchador del montón, no ha tenido grandes oportunidades en su vida boxística, pero un día su suerte cambia, pues por circunstancias del destino termina teniendo un chance contra el campeón del mundo, Apollo Creed. En ese film, Creed es una clara evocación a Mohamed Ali, y el film termina con un enfrentamiento entre ambos en el que un Rocky totalmente ensangrentado y sin a priori oportunidades contra el campeón consigue resistir todo el combate contra Creed, asombrando a todo el mundo por su entrega, resistencia y fuerza de voluntad, y haciendo que desde ese momento todo el mundo quisiera y apoyase al bueno de Rocky Balboa. Por supuesto, para darle un contexto y una historia a la película, Stallone tuvo que incluir algunos argumentos inventados más basados en su propia vida que la de Wepner, pero por supuesto lo importante en este film era la moraleja de superación y entrega que le inspiró El Sangrador de Bayonne. Y como dicha película tuvo tanto éxito, ya que de hecho ganó entre otros muchos premios, el nada más y nada menos que Oscar a la mejor película, terminó convirtiéndose en una franquicia y saga cuya popularidad iba creciendo entrega tras entrega. Llegó una segunda película, la cual ya contenía una historia totalmente ficticia, pero que daba continuidad a la real, en la cual Rocky obtendría una revancha contra Apollo Creed y al final acabaría levantando el título de campeón del mundo de los pesos pesados. Para entonces Stallone ya era mundialmente famoso y la historia de Wepner aún estaba reciente en la memoria de los aficionados al mundo del boxeo. Por tanto, se decidió rodar una tercera entrega de la saga, Rocky III, que por muchos motivos pasó a ser la favorita para muchos de nosotros, los aficionados al wrestling profesional. Uno de los momentos más recordados y aclamados de dicho film fue al principio del mismo, en el cual se puede ver que se va a realizar un combate interdisciplinar entre el campeón del mundo de boxeo, Rocky Balboa, y el campeón mundial de lucha libre, Thunder Lips. Todos sabemos que al luchador lo interpretó el que, gracias en gran medida a esa actuación, se convertiría en la más grande leyenda de la historia del wrestling de todos los tiempos, Hulk Hogan. El combate partía con la premisa de ser de exhibición, ya que estaba destinado a recaudar fondos para una causa social. Pero al final dicho show terminaba como el Rosario de la Aurora. Un boxeador con orgullo y fuerza de voluntad como era Rocky, que no olvidemos seguía siendo inspirado por el bueno de Wepner, se medía a un luchador gigante e indestructible, y tras recibir una verdadera paliza, sacaba coraje al punto de remontar un enfrentamiento y conseguir finalizarlo en tablas, llegando incluso a lanzar al mastodóntico Thunder Lips por encima de la tercera cuerda. Y la pregunta podría ser, ¿cómo se les ocurrió la idea de tomar parte de la película en desarrollar argumentos de otras disciplinas de combate en lugar de centrarse en el boxeo? Pues la respuesta es muy sencilla. El responsable vuelve a ser Chuck Wepner. Me explico. Stallone jamás negó que El Sangrador de Bayonne le inspiró totalmente para desarrollar al personaje y argumento de su película más famosa. Y dicho esto, ¿por qué iba a dejar pasar la oportunidad de volver a la esencia de la franquicia y de nuevo revisionar otro de los momentos más icónicos e importantes de la vida de Chuck? A fin de cuentas, ese fue el espíritu que catapultó a Stallone y a su film al estrellato mundial.
Habíamos dicho que el bueno de Chuck ya estaba encarando el retiro allá por el año 74, pero que ante la oportunidad de enfrentarse a Ali decidió posponer la retirada a que pasase dicha pelea. Lo que ocurrió es que, como el show que dio ante Mohamed Ali fue tan sonado, comenzaron a salirle propuestas e invitaciones de combates que no dejó pasar, ya que ante él se veía ahora sí la última posibilidad de ganar un decente dinero que le hiciera más llevadero y cómodo su retiro. Y uno de esos enfrentamientos, precisamente del año 1976, en junio, unos meses antes del estreno de la primera entrega de la saga Rocky, fue el que inspiró a Stallone para tomar una parte importante de ese tercer film del potro italiano que se estrenaría en el año 82 del pasado siglo. Y encuadramos esa inspiradora pelea en un contexto muy especial. Vince McMahon Sr. le propuso a Webner participar en el main event de un show que se celebraría en el famoso Shea Stadium de Nueva York. Se enfrentaría nada más y nada menos que al rival más peligroso del momento, André el Gigante. Sería el combate principal de una velada completa que tuvo otros muy interesantes enfrentamientos, como fue por ejemplo la leyenda viviente Bruno Sammartino contra Stan Hansen. El recinto congregó a casi 35.000 almas que fueron a ver esa cartelera. Cabe resaltar que tras dicho show, los espectadores pudieron ver a través de las pantallas gigantes el mítico combate que enfrentó ese mismo día, pero en la otra punta del mundo, en el Budokan Hall de Tokio, al más grande Mohamed Ali contra la superestrella del mundo de la lucha asiática, el no menos mítico Anthony Inoki. Y bueno, hago un paréntesis y advierto que obviamente me voy a centrar en el combate entre André y Webner, y que personalmente no quería dejar pasar la oportunidad para decir que pienso que el Ali Inoki es la castaña más infumable y aburrida que hayan visto jamás mis ojos. Y bueno, así que retomando la pelea entre el Sangrador de Bayonne y la octava maravilla del mundo, resumiré explicando que la pelea tampoco es que fuera ni de una calidad ni técnica ni estética total, pero que tuvo unos puntos interesantes, así como otros detalles divertidos que hace que ese combate se deje ver con facilidad. Y ocurrió que cada uno de los contrincantes se regía por las reglas de su disciplina deportiva, salvo unos pocos detalles que los convirtieron en reglas, digamos, mixtas para la fluidez del encuentro. Dichas reglas eran bastante sencillas. André podría ejecutar cualquier cosa en su arsenal de lucha libre profesional, pero tendría que liberar a Webner y cualquier agarre que le tuviese aplicado cada vez que el boxeador tocase las cuerdas del ring. Webner usaría guantes de boxeo y lanzaría sus puñetazos como única forma ofensiva. Podéis imaginar la nula ortodoxia del encuentro y que en el mismo hubo muchas irregularidades, digamos, en pos del espectáculo. El combate terminó en una auténtica batalla campal, ya que André lanzó fuera del ring a Webner y este pensó que tendría los 20 segundos reglamentarios en el mundo del boxeo para subir dentro del cuadrilátero, así que se tomó unos momentos para recuperar aire y recomponerse. Pero para su sorpresa, este encuentro tan especial reflejaba en sus reglas que se debía regresar adentro del ring en los 10 segundos que reza el reglamento del wrestling profesional en los Estados Unidos. A esto no ayudó tampoco que cuando Chuck intentaba incorporarse del suelo, un marrullerísimo gorila Monsoon que hacía las veces de manager de André aquella noche, pisaba el pecho de Chuck haciendo fuerza para que el pugil no se pudiera levantar y los segundos transcurriesen para que al final, y tal como ocurrió, declarasen a su representado André el Gigante como el vencedor del match por count out o cuenta fuera del ring por parte de Chuck Webner. Tras la decisión arbitral, todos los protagonistas de esta última entrega del espectáculo subieron arriba de la tarima y se montó una tangana de aupa. André, Chuck, los árbitros, Monsoon y el equipo de managers de Chuck se liaron a palos, unos protestando la decisión del árbitro y los otros defendiendo su victoria. Sea como fuera, el resultado no se cambió y el gigante francés al final se salió con la suya y fue declarado vencedor del combate. A día de hoy aún se duda de si los últimos compases de ese match y la posterior tangana fueron predefinidos o si realmente las cosas se fueron de madre y llegaron de forma legítima a las manos. Y no creo que ya se llegue a saber porque Webner a día de hoy acerca de este asunto da unas respuestas totalmente contradictorias y lo único que hace es crear más dudas.
Y respecto a André el Gigante, bueno, pues él jamás rompió el kayfabe hasta el día de su muerte, por lo que nunca hubo una respuesta suya acerca de este hecho. Pero el combate lo tenéis ahí, en diferentes medios audiovisuales en internet, y es tan curioso que os recomendaría que lo vierais. En él podréis ver a dos mastodontes, ya que Webner rondaba los 2 metros de altura, dando ideas a Sylvester Stallone para crear cine. Obviamente el reflejo que hizo Sly para Rocky 3 de esa pelea terminaba dejando al púgil en mejor lugar, pero bueno, son licencias que supongo que todos entendemos, por supuesto. Y huelga decir que el film fue un gran boom, al punto de que, aun sin llegar al éxito de crítica y premios de la primera entrega, es para mucha gente su peli favorita del género de boxeo. Y es que ya no solo es porque salgan Stallone y Hogan, es que además también sale nuestro querido Mr. T. Y bueno, esto es un repaso a una parte importante en la vida de un boxeador. Justamente el momento en el que debía retirarse y ser olvidado para siempre, pero él se las ingenió a última hora para revolucionar la industria del entretenimiento deportivo e incluso ser fuente de inspiración en el mundo del cine. Durante los años siguientes fue bastante habitual ver encuentros entre luchadores y boxeadores. Antes ya los hubo, pero pasaron sin pena ni gloria. Y casi todo el mundo se remontará al pesadísimo Antonio Inoki contra Mohamed Ali como encuentro referencial en ese tipo de peleas. Pero no, a nosotros no nos engañan. La lucha guay, la molona, la que partió el bacalao, fue la que Webner tuvo contra André el Gigante. Y aquí lo dejo haciendo honorable mención al sangrador de Bayonne, Chuck Webner, un boxeador. No os acostumbréis que aquí suelo hablar de wrestling, pero era inevitable. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Aquí lo dejo. Me despido hasta pronto. ¿O no? ¿Quién sabe?